Bueno, gracias Óscar Caballero por atender a Paladares del siglo XXI en un día un tanto especial, creo, para usted, porque le acaban de conceder el primer premio Pau Alborná al mejor periodista gastronómico. Sí, ¿Cómo se siente? según dice el premio es por el trabajo en el 2013. Lo que pasa que, bueno, yo creo que en mi caso es más bien la trayectoria, porque son muchos años. Y está bien, un premio no le hace mal a nadie. Y a mí lo que me gusta más del premio es que han votado los cocineros. Es un voto de cocineros, sobre todo los cocineros que están en el comité de organización de aquí y algunos otros. Y entonces, bueno, eso a mí me gusta porque significa que, bueno, que no habré hecho las cosas muy mal. Usted en su página web se define como escritor, chroniqueur gastronomique, perdón por mi francés, periodista cultural y vendedor de ideas. Bueno, yo soy periodista, puede resumirlo en que soy periodista, porque yo he hecho todo en periodismo. Yo fui jefe de sección de Cambio 16, del primer Cambio 16, o sea, cuando Cambio 16, que era una revista de economía, se convierte en una news, en una revista de información general, yo hice toda la parte que no era economía y política, y yo he trabajado en por lo menos, no sé, 25 medios. He trabajado también en Perú, en Argentina, en Francia, evidentemente, donde estoy hace muchos años, y escribo en francés y escribo en castellano. Tengo 6 libros publicados en Francia y 10 o 11, ya no sé, en España. Y durante 25 años hice eso que se llama periodismo científico, o sea, medicina y un poco más. O sea que quiero decir que, bueno, periodista creo que no me lo puede discutir nadie. Escribo para La Vanguardia hace más de 30 años, desde París. Escribo para Club de Gourmet en Madrid de hace más de 30 años también. Tengo en Gourmet 3 a 5 páginas de información sobre la cocina francesa desde hace 30 años. Yo creo que es un caso único en el mundo, o sea, de escribir de una misma cosa. Y, en fin, bueno, eso es. Ahora, soy escritor porque he escrito libros. Esto también está ahí, ¿no? Es decir, ¿y esto de vendedor de ideas cómo lo ves? porque vivo de esto, vivo de las ideas que se me ocurren. O sea, yo no estoy en plantilla, porque no he querido. O sea, he estado muy poco tiempo. He estado en la agencia France Press en París, tuve 1 año y medio, y en Cambio 16 porque era un momento muy especial. No era ni siquiera la transición. Era el último año del Innombrable y era un momento en España muy bonito, si se puede decir, porque todos esperábamos que después iba a ser mejor, y fue muy exaltante, fue una fiesta, es decir, trabajar, ser periodista en ese momento que había que arrancar. Ibas arrancando libertades. Yo escribía de todo, pero escribía mucho de ciencia, y descubrí que al que llamaban el Yernísimo hacía un tráfico de sangre, vendía sangre, pero se había informado mal y había comprado la sangre de soldados americanos de Vietnam y que tenían paludismo. Y yo escribí esto cuando todavía no había muerto el otro, y escribí esto y finalmente salió. Y cuando salió publicado nos dimos cuenta de que por lo menos había divisiones entre ellos, o sea que iba ganando espacios de libertad casi semana a semana. Y bueno, esto fue muy apasionante. Y después, cuando ya dejó de ser tan apasionante, me volví a París. Y en París es bastante natural, entre otras cosas, ocuparte de gastronomía, porque aquello es una mina de temas. Gastronomía y vino, porque ellos lo hacen desde hace 200 años. Aquí llevamos menos, ¿no? Es decir, cuando tú miras, por ejemplo, todas las recetas o todos los menús, las cartas, en cualquier lugar de España que mires cartas de los primeros años del siglo XX, están todas en francés. O sea, incluso los restaurantes importantes de San Sebastián, de Bilbao, de Barcelona, la mitad de la carta estaba en francés.
Y bueno, y aún hoy en las cocinas sigues escuchando Bouquet y Cully y todo esto, ¿no? Es decir, entonces claro, yo he tenido la suerte de estar en el lugar donde esto se fraguó, incluso la palabra gastronomía la inventaron ellos, ¿no? Y bueno, y lo natural para un periodista es que cuando tienes una información interesante, mira. ¿Cuál es el aspecto de su personalidad que mejor definiría su trabajo? Bueno, la curiosidad, yo creo que cualquier periodista, o sea, no eres periodista si no tienes curiosidad. O sea, todo el resto es relativo, o sea, yo estoy en prensa escrita, naturalmente tengo que escribir bien. Yo escribo desde que nací, creo, porque siempre he escrito, no sabía que iba a ser periodista, pero ya escribía siempre. Pero es accesorio, porque tú puedes tener estas cosas, puedes estar en la radio. Lo fundamental, creo, es la curiosidad y el amor, entre comillas, por la gente, ¿no? Es decir, yo creo que al mal bicho se le ve porque puede ser director de un periódico, pero no puede ser periodista. Hablando de periodismo ya gastronómico, yo tengo la impresión de que el periodismo gastronómico prácticamente está dando sus primeros pasos, digamos como especialización, porque hasta ahora lo que ha habido sobre todo han sido, en el mejor de los casos, cronistas, críticos, gastronómicos. No, perdona, en España ha habido otra cosa. En España ha habido intelectuales muy interesantes, historiadores, Néstor Luján, en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, porque no hay que olvidarse que sin dinero no hay gastronomía, desgraciadamente. Hay cocina en todas partes, pero gastronomía hace falta dinero, hace falta una burguesía. Y burguesía aquí, y bancos, y textil ha habido en el País Vasco y en Cataluña. Entonces, ha habido escritores casi siempre, ¿no? Es decir, hay una buena literatura gastronómica catalana y vasca, pero claro, pero es que no se comía. O sea, tú tienes Carpanta porque la gente no comía. Y es muy difícil, no solo que no comía, sino que ha habido mucho fraude. Gracias a Europa se ha acabado en gran parte el fraude, pero el que dice hoy, por ejemplo, la persona de más de 50 años que hoy dice que conocía el aceite de oliva, miente. Porque aceite de oliva se llamaba puro de oliva y era un aceite refinado, o sea, no era un aceite extra virgen de primera presión. El jamón ibérico hoy mismo es más la mentira que la verdad, porque no hay bellota para tanto cerdo, sin alusión a nadie. Y entonces, claro, no puede haber gastronomía si no hay cultura. Yo hoy dije, cuando me dieron el premio, dije que, y lo pienso de verdad, aquí los cocineros saben más de cocina que los clientes, y eso es un problema, porque en Francia se ha hecho al revés. O sea, en Francia los cocineros han tenido que aprender porque el cliente exigía. Y yo tengo, de los libros publicados, tengo varios libros que son de gastronomía, y siempre me sorprende y me gratifica, digamos, cuando me aparece un chaval en estos congresos, me aparece un chaval que me dice que ha leído uno de mis libros, y además me lo explica, ¿no? Y yo digo, coño, yo sé que un chaval, por empezar, tiene muchas cosas que hacer más divertidas que leer un libro mío. Y además de eso, tiene que comprarlo, ¿no? Es decir, pienso que el gesto de buscar el libro, de comprarlo y de leerlo, demuestra un interés, ¿no? Es decir, y en cambio no conozco tantos clientes de restaurante que tengan un genuino interés por aprender, digamos, ¿no? Es decir, además, el que no está seguro va a la defensiva, ¿no? Es decir, yo recuerdo la época aquí, no hace tantos años, que había una costumbre que era decir, el vino está abocado. Esto nadie sabe qué quiere decir, pero era una manera de lucirse delante de la mesa como conocedor, ¿no? Es decir, esto todavía sigue siendo bastante real. Y luego que hay, que la copia, digamos, la referencia, sigue siendo enorme, ¿no? Es decir, porque todavía, se diga lo que se diga, Francia está muy por delante en lo que es regularidad, en lo que es... O sea, Ferran Adrià decía una cosa hace años, decía, entre los 10 primeros estamos, entre los 100 primeros no figuramos. O sea, aquí hay
muy buenos restaurantes, top, pero se come muy mal. La gente come muy mal. En este orden de cosas,